Lo primero, muchas gracias a la prensa que está hoy aquí presente. En la rueda de prensa de hoy vamos a hablar principalmente de dos cuestiones que nos importan mucho. Uno es de la cuestión de la corrupción, del famoso caso de los ERE y de la petición de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre la entrada en prisión del señor Griñán. Y luego también queremos hablar un poco para denunciar la situación del sector primario, el mundo agrícola y ganadero en Andalucía. Y por ello vamos a empezar primero hablando de la corrupción y después de hablar un poco sobre la PAC. Con respecto a la corrupción que está llenando tristemente nuestras noticias en los últimos días, bueno, deciros que sobre el requerimiento, ¿no?, de la Audiencia Provincial de Sevilla al señor Griñán a entrar en los próximos 10 días en la cárcel, pues deciros que nos congratulamos, que consideramos que esta actuación de la justicia corresponde a actuar de una manera independiente, pese a la presión del Gobierno y de todos sus socios separatistas, que están ahora mismo pues, bueno, negociando unos presupuestos generales del 2023 que supondrán una auténtica traición si así se aprueban, o al menos en estas condiciones, donde los golpistas catalanes están consiguiendo su objetivo en cuanto a la reforma del delito de sedición y el delito de malversación, para que las condenas puedan ser menores y además poderse presentar los ya condenados a las próximas elecciones catalanas. Con respecto a la reforma del delito de malversación, que es donde se ve beneficiada la corrupción andaluza, deciros que a nosotros nos da igual que los golpistas catalanes, incluso el propio Gobierno, esté hablando de que sea siempre y cuando se produzca en casos donde no existió el enriquecimiento personal. A nosotros esto nos da exactamente igual. Se trata de dinero público, se trata del dinero de todos los andaluces y de todos los españoles, y la actuación política tiene que ser absolutamente escrupulosa en cuanto al uso de los mismos, y por tanto nos da igual que se hayan enriquecido o no. Estamos hablando de la creación de un sistema legal, de una ingeniería legal que se utilizó para evitar el control del presupuesto público, y por tanto no creemos que tenga que estar en el debate de la actualidad política ahora mismo la reforma del delito de malversación ni el de sedición, para que por un lado los golpistas catalanes puedan seguir chantajeando al Gobierno de España y por otro lado la corrupción socialista se vea beneficiada. Y además también hay que recalcar que la sentencia de los ERE en ningún caso habla del enriquecimiento personal de los condenados. No son hechos que se hayan investigado. Los hechos que se han investigado y que han sido probados habla de una malversación de 680 millones de euros con las ayudas de los parados andaluces, y en ningún caso ha hablado del posible enriquecimiento personal de las personas que han sido condenadas. Por lo tanto, en este caso nosotros lo único que podemos decir que no tenemos ninguna prueba de que el señor Chávez o Griñán se hayan enriquecido, pero al mismo tiempo tampoco podemos decir que no lo hayan hecho. Simplemente la justicia no lo ha investigado y, por tanto, no han sido condenados por ello. Y en este caso, bueno, sin tener ninguna prueba y sin poder acusar a nadie, considero que es el típico caso en el que si uno piensa mal, posiblemente acierte. Todo esto lo que está haciendo es confirmar la teoría de Vox sobre el Estado autonómico, ¿no? Un Estado que ha sido bien intencionado, pero que ha resultado fallido, un Estado autonómico que nos enfrenta, que nos divide, un Estado autonómico que es políticamente ingobernable y financieramente insostenible, como estamos viendo a diario, por desgracia, y que ha llegado el momento de consultar a los españoles sobre la posible ilegalización de aquellos partidos separatistas, de aquellos partidos golpistas que están utilizando este Estado autonómico con un único objetivo, que es socavar los cimientos de España, y que este problema hay que advertirles al Partido Popular y al Partido Socialista que no se va a solucionar jamás cediendo más competencias al separatismo, porque no se puede contentar a quien no se quiere contentar. Son movimientos, grupos políticos que buscan la ruptura de España y que no van a parar hasta conseguirla. Entonces tenemos dos opciones: seguir mirando hacia otro lado con el buenismo de siempre, o atajar el problema y consultarle a los españoles si cada año, en cada negociación de cada presupuesto general del Estado, quieren seguir siendo chantajeados por los desleales.
En cuanto al caso que nos trata, el caso de los ERE, una sentencia de 680 millones de euros, habría que sumar, además, todos esos casos que están ahora en investigación y que voy a nombrar, como es el caso transferencias de financiación, caso FAFE, Isofotón, caso Jeremy, caso UGT, caso Marismas del Guadalquivir, caso Invercaria, caso Avales, Altadi, que en caso de que se confirmaran y la justicia los diera por probados, multiplicaríamos por 5 la cuantía del caso de los ERES. Para ponernos en situación, porque en muchos casos hablamos de cuantías sin darnos cuenta qué es lo que podríamos hacer o qué supone ese dinero defraudado y malversado a los parados andaluces. Con 680 millones de euros podríamos construir hasta 3 hospitales, 150 colegios o institutos, que estamos hablando de 19 por provincia, o aumentar la plantilla de profesores, o mejorar las condiciones de la educación andaluza, dotándola de mayores recursos económicos. Podríamos ayudar a mujeres embarazadas sin recursos y en riesgo de exclusión social, con 400 euros al mes durante 5 años, siendo las beneficiadas más de 28.000 andaluzas. Podríamos ayudar a paliar el problema de las colas del hambre, ayudando con 15 euros al día a comedores sociales que tan magnífica labor realizan durante 2 años, llegando estas ayudas a más de 62.000 andaluces que hoy tienen que elegir entre pagar la luz, entre llenar la nevera o pagar la hipoteca. Y, por tanto, consideramos que en esta cuestión de la corrupción hay que congratularse de que el señor Griñán entre en la cárcel, hay que exigir que no se produzca el indulto y, por supuesto, relacionarlo todo con el Estado autonómico. Y para acabar en esta cuestión de la corrupción, sí me gustaría, desde el Grupo Parlamentario Vox, exigir al Gobierno de Andalucía, exigir al presidente de la Junta de Andalucía que se pronuncie, como ya lo hizo el 6 de mayo en las elecciones andaluzas, en plena Feria de Abril, donde aseguró, y cito textualmente, que lo único que le interesa al Gobierno es que se haga justicia y se recupere todo el dinero defraudado en Andalucía. Así que esperamos que ahora, con una mayoría absoluta, ponga todos los mecanismos de presión mediática y legal que tenga en sus manos para que el socialismo andaluz, el señor Espada, se responsabilice de la devolución de todo el dinero robado a las personas más necesitadas de Andalucía, como son los parados andaluces. Y ahora, para seguir con otra cuestión, nos gustaría hablar de la situación del mundo rural, de esta nueva PAC que afecta tan gravemente al sector primario andaluz, una PAC, una política agraria común, unas ayudas que han sido impuestas, una nueva reforma impuesta sin diálogo, sin haberse reunido con colectivos, con asociaciones de agricultores, de ganaderos, sin haberse reunido con cooperativas, con el sector agroalimentario, sin ningún tipo de agrupación que defienda los derechos del sector primario, y que supone, desde nuestro punto de vista, una PAC pésima para agricultores y para ganaderos de toda Andalucía. Va a suponer un auténtico desastre para la economía rural, que va a incidir aún más en la despoblación de nuestros pueblos, en el envejecimiento de su población, por la falta de oportunidades para nuestros jóvenes que están viendo cómo tienen que irse por falta de oportunidades hacia las grandes ciudades o hacia el extranjero, y que está suponiendo, como venimos denunciando durante mucho tiempo, que el sector primario esté acabando en manos de esas grandes compañías supranacionales que sí tienen capacidad económica y pulmón financiero suficiente para transformar el campo andaluz y conseguir que de una tierra de cereales, de secano, se puedan obtener grandes plantaciones de olivares superintensivos, de regadío, gracias a la capacidad financiera y económica y a esas grandes cantidades de dinero que hacen falta para poder transformar lo que en principio es una tierra de labor para luego acabar siendo una tierra, pues, de
regadío y con grandes producciones que supone, pues, por tanto, mayor aportaciones de riqueza. Y no es que estemos en contra de los olivares superintensivos, pero sí de esa situación del mundo rural que está condenando a las familias andaluzas que viven en el mundo rural a vender sus propiedades. Una reforma de la PAC que va a suponer para Andalucía va a suponer 500 millones de euros menos, donde la provincia más afectada va a ser Sevilla, y que además incluye una serie de reformas de variables nuevas que no conocíamos antes, como son los ecoesquemas, que al final son medidas ecorradicales, que van a suponer para nuestro campo pues, más burocracia, más obligaciones fitosanitarias, más inspecciones y, por tanto, menor producción, menor riqueza y, por tanto, pérdida de empleo. Unos ecoesquemas que además añaden la variable de que lo que antes recibían nuestros agricultores y ganaderos, el 100% de esas ayudas, pues ahora se dividen en un 61% fijo y un 39% variable, siempre y cuando nuestro campo rural, nuestro mundo rural, se acoja, nuestras producciones, se acojan a estos ecoesquemas. Es decir, están atando de pies y manos a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos para que tengan que aceptar estos dogmas del fanatismo climático y del fanatismo climático que viene impuesto por Europa y que consideramos que está siendo letal para el campo español. Una PAC que está siendo impuesta sin estudios previos, sin del impacto económico y social que puede tener, del impacto medioambiental, una PAC que pone en una situación límite a nuestro mundo rural, que ya de por sí está viviendo una situación límite por culpa de esa competencia desleal de productos extranjeros que entran por nuestra frontera, de países terceros que recogen esos productos agrícolas con mano de obra esclava, sin los requisitos fitosanitarios que le exigimos a nuestros agricultores, unos agricultores y unos ganaderos que están padeciendo como nadie la subida de la electricidad, del carburante, de los abonos, de los insumos, de los piensos, y que ahora encima Europa pues les exige una nueva serie de requisitos para cobrar la PAC que los condena a mayor pobreza si cabe. Y por tanto queremos con estas declaraciones conseguir que todos los andaluces tomen conciencia de que las políticas de fanatismo climático de Bruselas están afectando a la riqueza y al empleo de manera muy directa a toda Andalucía.